¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda parte de este video. Si no viste la primera parte, te lo voy a dejar ese video en la cajita de descripción por si quieres pasar a verlo. Y bueno, vamos a comenzar la clase de hoy diciéndoles que una vez que los tips están cortados, vamos a estar aplicando 2 capas de Protein Bond en toda la zona de la uña natural en cada una de estas uñas. A mí me gusta aplicar el Protein Bond en las 4 uñas que voy a encapsular primero, las encapsulo y después aplico el Protein Bond en las otras 4 uñas que voy a seguir encapsulando y por último las aplico en los dedos pulgares. Si el encapsulado lo vas a realizar con gel de construcción o con Tech Gel, te recomiendo que antes de aplicar el Protein Bond limes la superficie del tip para que se quede completamente poroso y el gel se pueda adherir correctamente. En el caso del acrílico no es necesario que limes por encima la superficie del tip, ya que el acrílico se adhiere a superficies porosas, pero también tiene muy buena adherencia a superficies lisas. Ya que terminamos de aplicar el Protein Bond, ahora sí vamos a comenzar a encapsular las uñas y te recomiendo que la perlita que tomes la coloques muy cerca del área de cutícula e inclina el dedo de la persona hacia abajo para que la gravedad nos ayude a que el producto descienda hacia la punta y que de esta manera sea mucho más difícil que pueda llegar a tocar cutícula el acrílico. Así nos vamos a evitar después tener desprendimientos del producto. Lo mismo es con el gel de construcción, nunca debes de tocar la piel, y también con el Tech Gel tienes que cuidar de no tocar con los productos la piel. Donde el producto toca la cutícula, de ahí se va a comenzar a desprender la uña poco a poco. Como puedes ver, prácticamente con una perla ya se encapsuló por completo toda la uña, pero a mí me gusta realizarlo a 2 perlas. Siempre coloco la perla más grande, como viste, en área de cutícula y la difumino hacia la punta. Y después coloco una perla más pequeña en la zona de la punta y la difumino hacia cutícula. Las maneras de encapsular pueden variar, hay personas que se acomodan encapsulando toda la uña con una sola perla de acrílico bastante grande, también va a depender el tamaño de la perla, el tamaño de uña que estés encapsulando. Hay personas que aplican 3 perlas de acrílico. Lo que yo veo un poquito más tardado y no tan recomendable es que utilices 4, 5, 6 o 7 perlas de acrílico. Para mi gusto creo que 3 perlas son suficientes para conseguir una buena estructura en la uña y que se encapsule por completo toda la superficie desde cutícula hasta la punta. Si eres principiante, ahorita te voy a decir cómo se encapsula con 3 perlas, y si tienes un poquito más de práctica también te voy a mostrar cómo encapsular con una sola perla. Algo que me preguntan muchísimo es cómo hacerle para que la perla no quede tan aguadita y como que se nos vaya hacia la cutícula, que se desparrame por completo en la uña. O hay personas también que les queda la perla muy seca y a la hora de querer acomodarla incluso todavía tiene como polvito del acrílico. Y no hay una fórmula así como que podamos decir precisa para poder decirles qué tanto humedecer el pincel. Por ejemplo, a mí me ha tocado ver muchos tutoriales donde explican que si humedeces el pincel solo de la puntita vas a poder tomar perlas pequeñas, o si lo introduces más al monómero vas a poder tomar perlas medianas o grandes. Y cuando nosotros nos dedicamos a darle clases o a hacer tutoriales para personas de diferentes países, no podemos decir esto porque no va a funcionar igual en todos los climas. Si tú eres nuevo con esto de las uñas, tal vez no sepas, pero el acrílico se endurece a base de calor. Cuando el clima es más caliente, el acrílico se endurece mucho más rápido. Y cuando un clima es muy frío, pues por el contrario el acrílico se hace duro mucho más lento. Por ejemplo, cuando nosotros aquí en México estamos en temporada de calor, se puede trabajar muy bien el acrílico, pero hay zonas donde hay playa y ahí se les seca demasiado rápido, entonces tienen que trabajar mucho más a prisa. O también cuando tenemos la temporada de diciembre, que hace mucho más frío, en esos casos el acrílico a muchas personas pues les da un poquito más de trabajo el poder manipularlo. Lo que yo les puedo decir como consejo es que practiquen mucho. De verdad que de nada sirve que alguien les diga humedece poquito más el pincel. Lo que a ustedes les va a servir es la práctica. Es lo único que va a poder lograr que ustedes entiendan qué tanto deben de humedecer o no el pincel, porque dependiendo al clima en el que ustedes vivan, tú vas a decir, ok, donde yo trabajo, donde yo aplico las uñas,
no sé, el acrílico seca rápido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Humedecer un poquito más el pincel, tomar una perla, colocarlo y desvanecerlo rápido sobre la uña. Aquí es donde nosotros vamos a necesitar esa práctica para saber qué tanto humedecemos el pincel, para saber de qué tamaño debemos de tomar las perlas, dependiendo si la uña es mediana, corta o larga, y también para poder difuminarlas, porque muchas veces al momento de difuminar nos tardamos demasiado porque no queremos como pues echar a perder la perlita y podemos ir haciendo como palmaditas sobre el acrílico de una manera tan lenta que cuando queremos difuminarlo ya no se puede. Entonces todo se resume a mucha práctica. Yo les puedo decir que al principio yo era muy tardada y me pasaban todos esos problemas. Perlas secas, de repente perlas muy aguadas, y hasta que me puse de plano a practicar por lo menos 3 horas seguiditas diarias, fue cuando yo pude ver que me estaba volviendo mucho más eficaz al momento de estar aplicando el acrílico. Con el gel no hay tanto problema porque no nos está apresurando porque se pueda llegar a secar. Ese se endurece hasta que lo metemos a la lámpara. Pero el acrílico sí se endurece, entonces necesitamos practicarlo muchísimo hasta que le agarremos muy bien la onda. Yo les he platicado que para mí fue muy difícil entender y poder realizar todas las técnicas que se pueden llegar a trabajar en las uñas. Así que si ustedes son más habilidosos, pues puede ser que no ocupen 3 horas de práctica y solo ocupen una al día. O puede ser que si eres un poquito todavía más lento de lo que yo fui para aprender, a lo mejor tardes más de 3 horas en agarrar práctica. Así que necesitamos ser constantes e ir conociendo cómo trabajamos nosotros y no frustrarnos, porque inevitablemente vamos a fallar, inevitablemente vamos a ver que no nos quedan al principio, pero esto es cosa de practicar y practicar y practicar. ¿Por qué creen ustedes que no hay tantas personas que sean tan magníficas en las uñas? Porque es cosa de práctica y no todo el mundo tiene la perseverancia. Entonces, si tú perseveras, alcanzas. Y bueno, aquí vamos a continuar con otra manera de encapsular, que es con una sola perla. Lo que necesitamos es tomar una perla más grande. Vamos a colocarla igual en área de cutícula con el dedo inclinado hacia abajo y con la puntita del pincel vamos presionando cerca de cutícula. Después desvanecemos el acrílico solamente en los lados, como puedes ver aquí cerca del área de cutícula, y después lo vamos desvaneciendo en la parte central hasta llegar a la punta. Yo te recomiendo que una vez que desvanezcas por completo el acrílico, lo limpies un poquito en la servitoalla seca y entonces lo vas a comenzar a presionar con el cuerpo de las cerdas del pincel. Ya no lo vas a seguir barriendo, lo vas a ir presionando para acomodarlo y dejar la uña lo más bonita posible. Porque si el acrílico ya está como secando, se empieza a poner como chicloso, como babosito. Y si tú sigues barriendo y barriendo, lo único que vas a conseguir es que el pincel se te ensucie de acrílico y se empiece a poner también chicloso. Como puedes ver aquí yo ya estoy presionando, dando pequeñas palmadas, un poquito firmes para no crear burbujas en el producto y listo. Ahora, si vamos a encapsular con 3 perlas porque vamos comenzando y nos da un poquito de miedo todavía el acrílico, la primera perla te recomiendo colocarla en el centro de la uña y como puedes ver la vas difuminando hacia la zona de la punta. De nuevo, cuando termines de difuminar, limpia siempre tu pincel en una servitoalla seca y tomamos otra perlita para el área de cutícula. El tamaño de esta perlita va a depender del tamaño de la uña en la que estás trabajando. Si la almendra de la uña natural de la persona en la que estás trabajando es muy grande, vas a ocupar una perlita un poquito grande. Pero si es una uña muy pequeñita, entonces tomamos perlas más pequeñas. Después vas a colocar una tercera perla en la zona de la punta, la llevas hacia los lados y después difuminamos hacia el área de cutícula. De nuevo, cuando termines de difuminar, limpiamos el pincel en la servitoalla. Esto no podemos dejar de hacerlo, a veces no limpiamos casi nunca el pincel y por eso terminamos con el pincel hecho pues como una masita y completamente endurecido de algunas partes. Después, cuando ya queremos moldear, vamos presionando. Y por último voy a seguir encapsulando esta y las uñas que me faltan con 2 perlas, te digo que es la técnica que a mí me acomoda más, pero no es la que está bien. O sea, tú puedes decidir cuál de las 3 te funciona y cualquiera está bien de acuerdo a la que te dé mejores resultados.
Les quiero dar unos consejos extras y bueno, el primero es, como pueden ver aquí, el pincel de repente a mí se me abre un poco como si se le salieran así unos pelitos o unas cerdas, y esto es porque este pincel es nuevo, no tenía a la mano el mío y tenía este guardado desde hace mucho tiempo, pero estaba mal guardado como de fábrica. Entonces tenía como que unas cerdas del pincel agarraditas en el plástico protector que viene protegiendo en sí el pincel. Así que me toca restaurarlo. Cuando ustedes tengan pinceles que ya se les abrieron, se les esponjaron de viejitos o como en este caso yo que estaban mal guardados, hay un líquido que se llama Shaper. Se los voy a dejar en la cajita de descripción. No les voy a mentir, muchas veces está agotado este producto y se agota porque es muy económico y porque te deja el pincel como nuevo. El pincel, para que de verdad se pueda restaurar y quede como nuevo, necesita ser de cerdas naturales. Esto pues yo no lo apoyo porque ustedes saben, bueno, algunos saben que a mí no me gusta utilizar pinceles de cerdas naturales, por eso es que cuido muchísimo los míos para no consumir más pinceles, pero bueno, y aparte que hoy en día ya hay pinceles de cerdas sintéticas que te dan el mismo resultado que las cerdas naturales. Pero bueno, si tú tienes uno ya viejito de cerdas naturales y lo quieres restaurar, simplemente lo introduces en este líquido que se llama Shaper y le das vueltecitas ahí hasta que le salga como toda la suciedad que tiene. Le quitas ese líquido y lo dejas así como en punta, como todo bien formadito en la zona de las cerdas, que no veas que ya no quede nada de como de cerdas salidas, y lo dejas en una servitoalla secando. Se supone que es por 24 horas, pero ahora ya creo que con 10 horas o algo así. Vamos a decir que lo hagas en la noche. Y en la mañana que lo quieras utilizar, ya nada más lo ocupas con una gasita, lo limpias con una gasita y Synergy Wipe y ya te queda como nuevo. Les voy a dejar en la cajita de descripción ese líquido por si quieren verlo y quieren saber como más detalles acerca de él. Otra cosa que les quiero aconsejar, si ustedes viven en un lugar muy frío, lo que pueden hacer es colocar en un vasito o en un trastecito agua caliente, no hirviendo, solo calientita, y ahí pongan su monómero. Entonces a la hora de vaciar el monómero en tu vasito de vidrio, vas a notar que el monómero está un poquito más tibio. Esto va a ayudar a que el acrílico seque mucho más rápido. Por el contrario, si estás en un lugar muy caliente, lo que puedes hacer es colocar igual en un frasquito agua fría y ahí colocas tu monómero para que este tenga la temperatura más baja y al momento de estar colocando el acrílico no te seque tan rápido. Lo que tienes que cuidar es que nunca le entre agua al monómero, ¿ok? Pero ese truco es buenísimo. También hay un acrílico de secado rápido transparente. Este nos sirve para que precisamente el acrílico se endurezca mucho más rápido. Igual les voy a dejar en la cajita de descripción ese acrílico por si no lo conocen y quieren probarlo, porque a lo mejor viven en una zona igual donde hace muchísimo frío. Cuando el acrílico ya está completamente aplicado en todas las uñas y se ha endurecido por completo, ahora sí podemos comenzar a limar. El limado se puede realizar con la lima Zebra 100-100, que es una lima de un grano bastante abrasivo para poder devastar bastante rápido el acrílico. Pero aquí hay una cosa, si tú no dejaste las uñas con necesidad de tanto limado, o sea, si te quedó la estructura pues más o menos bonita o ya casi terminada, no es necesario que utilices una lima de un grano tan fuerte. Lo que puedes hacer es limar como lo estás viendo aquí en pantalla con una lima Zebra 150. Es de un grano más suave, te permite ser también mucho más cuidadoso con el área de cutícula porque no es una lima que pueda llegar a cortar tan fácil, así que se vuelve mucho más sencillo el procedimiento de limado. Y te digo, como no necesitas devastar tanto acrílico o tantas bolas en el acrílico, es rápido y es seguro realizarlo con una lima 150. Vamos a estar limando toda la superficie de la uña. Asegúrate muy bien de limar cerca del área de cutícula. Yo les di un truco en el curso anterior del polvo, no sé si alguien se acuerda. Si ustedes vieron ese curso, dejen en los comentarios cuál era el truco para saber si estaba bien limada el área de cutícula. Si no, les voy a dejar también en la cajita de descripción ese video para que lo vean y tengan como más idea de cómo limar, porque ahí les expliqué paso a paso el limado de una uña. También les voy a dejar el video del encapsulado para que ustedes vean otros consejitos que también les doy en ese video de cómo tomar las perlas con el frente del pincel y cositas así.
Mientras realizo el procedimiento de limado, les voy a terminar de contar la historia del video anterior porque me quedé bastante a medias, pero también me voy a regresar un poquito en esa historia porque quiero contarles un poco también acerca del otro chico con el que me iba a casar años después, porque digamos que se entremezclan un poquito las historias en tiempo y situaciones. Así que vamos a regresarnos un poquito. Si ustedes se acuerdan, ese día el día que Hugo me pidió que yo fuera su novia, ese día había una disco como tipo tardeada en mi secundaria. Pues ese mismo día, pero más temprano, ocurrió lo siguiente. Ese día yo llegué a la escuela a eso de la 1:30 de la tarde aproximadamente y había una persona que le vamos a llamar Diego. Diego fue con la persona que yo casi me caso años después y él era un chico muy guapo, era muy lindo, era muy buena gente, siempre era súper dulce conmigo y tenía muchos detalles. Yo sabía perfectamente que Diego pues quería algo más conmigo, que a lo mejor fuéramos novios. Yo sabía que yo le gustaba y a mí él también me parecía bastante guapo, pero en ese momento pues digamos que toda mi cabeza, mi corazón y todo estaba completamente enfocada solamente a Hugo. Así que ese día que yo llegué a la escuela pues era bastante temprano y por lo tanto todavía estaban pues como muy sola la escuela, todavía la tardeada digamos que no empezaba del todo. Y me acuerdo que este chico Diego se acercó a preguntarme que si podíamos sentarnos a platicar porque tenía algo importante que decirme. Cuando me dijo eso, yo inmediatamente pensé que él me iba a pedir que yo fuera su novia. Y pues la verdad yo no quería ser su novia, porque les digo, mi cabeza, mi corazón, solamente Hugo. Pero le dije que sí, que fuéramos a platicar. Y me acuerdo que me llevó a una zona donde había bastantes árboles, era como un parquecito dentro de la escuela y nos sentamos en una de las bancas que estaban ahí. Él me preguntó que si yo pues andaba con alguien, que si tenía novio y yo le dije que no tenía novio y me dijo él que yo le gustaba, que le caía muy bien, que él siempre desde que me vio pues había sentido algo por mí, que se estaba encariñando muchísimo y que le gustaba cómo era yo, así como en pocas palabras le gustaba cómo era mi persona y que él quería pues que yo fuera su novia. Cuando él me dijo eso, yo sentí que tenía que decirle automáticamente que no, pero algo me hizo que, no sé, me dio como, siento yo que fue un sentimiento como de cobardía, porque no quería lastimarlo y no sabía cómo decirle que no. Yo no había tenido muchos novios, era una niña, era muy pequeña, entonces digamos que no tenía la experiencia para afrontar esas situaciones de una manera madura y simplemente no quería, pero no sabía cómo decírselo. No quería lastimarlo, les digo, él era muy buena gente conmigo y yo lo que menos quería era hacerlo sentir incómodo, avergonzado y rechazado. Pero lo mejor que se me ocurrió, que para nada fue lo mejor, fue decirle que lo iba a pensar. Que lo iba a pensar y que más tarde le decía si me había decidido si sí o si no. Pero yo sabía que le iba a decir que no, solo quería como ganar tiempo para pensar cómo se lo decía. Así que me dijo él que pues perfecto, que lo pensara. Yo lo vi bastante contento porque creo que él pensó que yo le iba a decir que sí o que había muchas posibilidades de que le dijera que sí porque nos llevábamos bastante bien. Y pues se fue muy contento, se fue con sus amigos y yo me fui con mis amigas. A mis amigas no les dije nada, no les conté que lo que él me había preguntado, porque aparte ese día no estaba mi amiga Laura, que era con la que yo siempre me llevaba y les digo, les conté en el video anterior que siempre estaba con ella, pues ese día no fue ella a esa disco. Por eso pues a las chicas con las que yo andaba no les tenía tanta confianza como para contarles y simplemente me lo quedé callado. Anduvimos por ahí por la escuela, platicando, bailando, jugando y más tarde me volvió a hablar Diego. En ese momento Diego quería saber qué había pensado, si ya me había decidido, si quería más tiempo o qué estaba pasando simplemente. Y yo cuando lo vi a los ojos pues lo vi como contento, pero en ese momento cuando él me volvió a preguntar que si ya lo había pensado, le dije que sí, que ya lo había pensado y que no quería ser su novia. Cuando le dije eso le cambió la cara completamente. Él tiene los ojos muy claritos, los tiene como verdes, verde muy clarito, entonces, bueno, no los tiene verdes, los tiene como entre verdes y amarillos, es un color muy raro. Pero me acuerdo que se le pusieron los ojos bastante rojos, como que le dieron ganas de llorar y me hizo sentir muy mal. Y justo en ese momento es cuando Hugo estaba sentado en las gradas y me hizo la seña de ven.
Todavía no había pasado que Hugo y yo platicáramos toda la tarde. Fue justo en ese momento cuando Hugo me dice ven, que yo le digo a este chico que luego seguimos hablando porque yo me tenía que ir. Y Diego ve cómo yo voy y me siento en las gradas con Hugo. Y a partir de ese punto ustedes ya conocen la historia. Me quedé platicando con Hugo toda la tarde, nos dio la noche y en la noche Hugo me pidió que yo fuera su novia, a lo cual le respondí que sí. Después nos quedamos que Hugo se había enojado conmigo porque me vio platicando con una persona. Esa persona era Diego. Y lo que pasó fue lo siguiente. Habían transcurrido ya varios días de que Hugo me había pedido que yo fuera su novia y Diego me dijo un día que quería hablar de nuevo conmigo. Porque para esto, durante todos esos días, desde el día de la disco hasta ese día donde volví a hablar con Diego, Diego no me hablaba, no me dirigía la palabra. Cuando me lo topaba en la escuela, digamos que me miraba de una manera, pues como si estuviera sentido o molesto conmigo. Y yo lo entendía porque después de que yo le dije que no quería ser su novia, pues prácticamente me había hecho novia de Hugo. Entonces sí como que entendía que él estuviera de alguna manera sentido conmigo. Pero también yo estaba consciente de que nunca le di a entender así pues que yo quería andar con él. Así que digamos que me sentía como culpable, pero a la misma vez sabía que no había jugado con él ni lo había hecho pues a propósito, hacerlo sentir mal. Y yo cuando él me dijo que quería hablar de nuevo conmigo, le dije que de qué quería hablar ahora conmigo, que yo no entendía por qué él me trataba de una forma, por qué me había estado ignorando todos esos días y que ahora de nuevo quería hablar. Pero él me dijo que lo que me quería decir no era nada malo y que simplemente quería pues sacarlo como de su sistema. Así que accedí y fue cuando nos fuimos a sentar a las gradas. Cuando estábamos platicando, Diego me dijo que él de verdad tenía sentimientos hacia mí completamente buenos y que lo disculpara si él me había estado ignorando todos esos días, que simplemente sentía pues un poco como de tristeza y se sentía mal de que al final yo no le hubiera dicho que sí y que también estaba celoso porque él se dio cuenta que pocos días después yo era novia de Hugo, que él no sabía prácticamente que ese mismo día yo me había hecho novia de Hugo, pero él se dio cuenta días después, así que él pensó que fue después. Y me dijo pero que él entendía si a mí me gustaba alguien más y que él estaba dispuesto a esperar, que a él no le importaba si yo en ese momento no podía ser su novia, pero que él no quería perder como la esperanza de que a lo mejor en algún futuro pudiéramos llegar a hacer algo más. Cuando me dijo eso, de verdad que me sonó como... O sea, yo era muy chica, en ese momento en mi cabeza no había futuro, ¿saben? Yo simplemente quería estar con Hugo, estaba enamorada de Hugo y listo. Pero me dio así como ternura lo que él me estaba diciendo y pensé, oye, esta persona de verdad siente algo por mí. O sea, no es como un cariño así de nada más, no sé, de amigo de secundaria o de alguien que te gusta y punto, sino que él de verdad estaba encariñado con mi persona, o por lo menos eso me hizo sentir. Así que cuando él me estuvo diciendo todas estas cosas, yo le dije que yo también lo estimaba mucho, que en ese momento yo no sentía que yo podía andar con él porque pues yo quería a alguien más, pero que agradecía que él fuera honesto conmigo y si quería podíamos seguir siendo amigos. Él me dijo que era lo único que me pedía, que fuéramos de nuevo amigos, que no dejáramos como la comunicación de hablar y todo eso, para ver si a lo mejor en un futuro él tenía alguna oportunidad conmigo. Justo en ese momento es cuando Hugo se me queda viendo de una manera muy fea, esto se los conté al final del video anterior, y es cuando Hugo se enoja conmigo porque yo estoy platicando con esta persona. Hugo no sabía que Diego quería pues andar conmigo, pero yo siento o saco como a deducción que Hugo sí se daba cuenta, como que él sabía que yo le gustaba a Diego y por eso se molestó tanto cuando me vio platicando con él. Además también me había visto platicando con él el día de la tardeada, así que siento que eso fue como que lo que no le gustó. Al ver la mirada tan molesta de Hugo y ver cómo nos observaba a Diego y a mí, me sentí tan incómoda que lo único que le dije a Diego fue: luego seguimos platicando, me tengo que ir a mi salón. Yo lo único que quería era desaparecerme de ese patio y que Hugo no me siguiera viendo de esa manera. Diego me dijo que perfecto, que luego seguíamos platicando y pues se fue bastante contento, se le notaba que iba alegre. Creo que eso molestó aún más a Hugo, pero yo simplemente me dirigí al salón y le estaba dando vueltas a lo que me había dicho Diego, a la mirada que me había lanzado Hugo, y así transcurrió toda la tarde hasta que se terminó el horario de las clases.
Cuando se terminó el horario, llegaron a mi salón 2 personas que eran amigos míos, pero también eran amigos de Hugo. Aún así, digamos que yo sentía en ese momento que ellos eran más amigos míos que de Hugo, porque yo convivía más con ellos. Además que uno de ellos tenía pues un negocio de joyería cerca del negocio donde estaban trabajando mis papás. Por eso también digamos que teníamos como un poquito más de contacto y de vez en cuando nos veíamos fuera de la escuela y platicábamos. Cuando ellos llegaron a mi salón, me dijeron que tenían un mensaje para mí por parte de Hugo. Cuando me dijeron eso yo pensé, a lo mejor Hugo ya me mandó a decir que no pasa nada, que no está molesto conmigo y que lo disculpara por la manera en que me había estado mirando pues en el horario de la tarde, ¿no? Y mi sorpresa fue que lo que me dijeron es que Hugo me mandaba a decir que ya no quería andar conmigo, que ya no lo buscara, que estaba muy molesto y que simplemente no quería saber nada de mí, que no le respondiera ese mensaje con ellos y que no le mandara a decir nada con nadie. Cuando me dijeron eso, me sentí como, no sé, sentí literal que se me rompía el corazón. No sé si ustedes han visto Los Simpson, pero hay una escena donde está Rafa y se le rompe el corazón en cámara lenta cuando Lisa le dice que no quiere ser su novia o que no son novios, algo así. Pues yo sentía eso, o sea, yo sentía que era esa misma escena, sentía como se me podía romper el corazón cuando ellos me estaban diciendo eso. Y ahora me da risa porque fue como, no sé, literal veo a Rafa y me veo yo. Pero en ese momento de verdad me hizo sentir muy muy triste y además saber que ni siquiera quería que yo me acercara para preguntarle o que ya no quería saber nada de mí, eso me dolió, me lastimó muchísimo. Aquí simplemente les quiero hacer una pausa para seguir con la explicación de las uñas. Lo que estoy haciendo es pasar una lima spongy de grano 180 para quitar los filos que quedan en las esquinitas de unas uñas cuadradas y también estoy retirando los como residuos o las rebabas que le quedan a las uñas por la parte de abajo después de haberlas limado. Después voy a estar utilizando una punta que es para poder pulir la zona de la piel y poder retirar lo más que se pueda de resequedad. Esto lo voy a estar pasando únicamente en las partes más ásperas que se encuentran alrededor de la uña. Y lo voy a hacer a una velocidad muy baja. Igual en la cajita de descripción te dejo un video donde te hablo más acerca de las puntas para la manicura rusa. Continuando con la historia, ese día pues me fui a mi casa, estuve muy triste, me acuerdo que lloré muchísimo porque no entendía por qué él me había terminado de esa manera, ni siquiera me daba la oportunidad de que yo supiera realmente qué había pasado. Yo saqué a deducción que fue porque me vio platicando con Diego, pero realmente yo no estaba haciendo nada como para que me terminara, o sea, no era nada como que, no sé, que me hubiera visto darle la mano a este chico, qué sé yo. El chiste es que ese sentimiento de tristeza también se fue mezclando con un sentimiento de decepción, como de coraje también hasta cierto punto, porque no tenía por qué haberme tratado de esa manera, me lo debió de haber dicho él en persona. Y después de eso, lo único que pasó fue que me ignoró y no me veía, o sea, hagan de cuenta, estábamos en la escuela y nos topábamos por alguna razón o coincidíamos en alguna zona de la escuela y él literalmente me ignoraba. No me volteaba a ver, no me dirigía la palabra para nada, hacía como que yo no estaba ahí. Incluso había algunas chicas que yo sabía que pues él les gustaba a ellas, entonces ellas se acercaban y lo abrazaban y él no hacía nada, como que al contrario, como que disfrutaba que yo viera todo eso y a mí todo eso me hace sentir muy triste. Fueron meses hasta que salió de la escuela porque se terminó el ciclo escolar. Ahí yo estaba todavía más triste porque él ya se iba de la escuela, iba a pasar a la preparatoria y pues ya no lo iba a volver a ver. Y así sucedió. Se terminó el ciclo escolar, todo este tiempo él ignorándome y nunca más volví a hablarle durante todo ese tiempo. Pero un día yo estaba ya en la preparatoria, o sea, yo también, imagínense cuánto tiempo pasó. Yo salí de la secundaria, ya estaba en la preparatoria y un día estoy tomando una clase de computación
y esa clase la odiaba tanto, pero tanto, amigos, me aburría de una sobremanera. Aparte, el maestro era pésimo para explicar. Me acuerdo que era un maestro de esos que no les interesa que tú aprendas, simplemente les interesa ir a cobrar su sueldo. Eso es lo único que a ese maestro le importaba, tanto así que a veces nos decía: lean de tal párrafo a tal párrafo y ustedes subrayen lo que crean que es importante. Y no hacía nada, no nos decía nada, no nos ponía actividades. Era una clase aburridísima, pésima. Y yo normalmente durante esa clase solía mucho estar mirando hacia la ventana, porque les digo que me aburría, así que volteaba pues a ver qué estaba pasando afuera del salón. Y un día les digo que yo estaba mirando para la ventana en una de esas clases y justo veo a Hugo. A Hugo en mi preparatoria. Cuando yo lo vi dije: ¿qué está pasando? Literal sentí de nuevo esa sensación de mariposas en el estómago, de así como cosquillitas por todo el cuerpo. Sentía la sangre como me subía y me bajaba. Yo no podía creer que Hugo estaba allá afuera. Además, Hugo ya estaba más grande, ya habían pasado casi 3 años. Estaba muchísimo más guapo. Era obviamente ya una persona que se veía más maduro, ya no parecía un chavito de secundaria, ya se veía pues como digamos un adulto joven. Cuando yo lo vi ahí, bajé rapidísimo y pues me lo topé, ¿no? Ahí voy a hacer una pausa para decirles que vamos a seguir aquí realizando el procedimiento de la aplicación. En cuanto termines de pulir las zonas ásperas de la piel alrededor de la uña, vamos a retirar todo el polvo que pudo haber quedado con ayuda de un bledo o de un cepillito. Y después vamos a limpiar las uñas perfectamente, dejándolas al 100% libre del polvo con una gasita y Synergy Wipe. Ya que estén limpias, vamos a estar aplicando una capa de Protein Bond por toda la superficie del acrílico, desde cutícula hasta punta, incluyendo faldones y la línea de la orillita que se encuentra en la zona de la punta. Después vamos a aplicar 2 capas de esmalte semipermanente del color que tú prefieras y cada capa la vamos a curar en la lámpara por 30 segundos. Y para sellarlas voy a estar aplicando una capa de top coat en todas las uñas menos en la uña del dedo anular. Esa la vamos a dejar completamente sin top coat. La capa del coat la curamos también en la lámpara por 30 segundos. Mientras realizo eso voy a terminar de contarles la historia. Yo les decía que vi a Hugo por la ventana y bajé rapidísimo, y cuando lo tuve completamente de frente me acuerdo que él me dijo: aquí estás, algo así. Me acuerdo que fue algo así como: aquí estás, Melissa, algo así me dijo. Y se acercó y me abrazó. Me dio un abrazo que pues en la secundaria nunca me dio un abrazo así. O sea, realmente me abrazó, me apretó y me dio muchísimo gusto verlo. Fue una sensación muy, muy, muy bonita, de verdad. Y me dijo que quería hablar conmigo, que me estaba buscando. Yo le pregunté que cómo supo que yo estaba en esa escuela. Y justo pues me enteré de que él tenía un hermano que era un año más chico que yo y que él sabía a su hermano que yo había sido novia de Hugo. Y le dijo que yo estaba en la misma preparatoria que un amigo de su hermano. O sea, fue todo como muy revoltoso, pero gracias a eso él supo en qué preparatoria estaba yo. Me dijo que me podía acompañar a mi casa o que fuéramos a algún lado y que platicáramos. Y pues yo literal me volé las siguientes clases, ya no fui porque quería platicar con él. Así que me acompañó hacia mi casa y durante el trayecto yo le pregunté por qué me había terminado de esa manera, que me había hecho sentir muy mal. Ahí pues yo era más grande, entonces ya tenía como, digamos que era más desenvuelta y podía expresar mucho mejor lo que yo sentía. Y le conté todo, le conté que en la secundaria yo siempre lo acosaba, que yo sabía todo de él. Y él me dijo que también él preguntaba muchísimo por mí. ¿Y qué creen que me dijo? Resulta que él nunca me mandó a cortar con esos 2 amigos que teníamos en común. Que esos 2 amigos también le habían dicho a él que yo decía que ya no quería andar con él y que ya no me buscara. O sea, lo mismo que me dijeron a mí fue lo que le dijeron a él. Y como después yo comencé a ser novia a los meses de Diego, porque eso es otra historia que ya les contaré más adelante, pues él se molestó mucho porque sintió que yo lo había mandado a cortar porque yo quería andar con Diego. Así que terminamos. Y los 2 pensábamos que nos había terminado la otra persona, pero ninguno de los 2 había terminado. Simplemente nuestros amigos, que no eran amigos, nos vieron la cara de tontos. Y por eso se terminó nuestra relación. Ese día que platicamos y nos dijimos todo, como que los 2 nos sentimos más tranquilos. Y yo en ese momento ya estaba saliendo con otra persona en la preparatoria y ya mi cabeza estaba en otro mood.
así que simplemente quedamos como amigos y nunca más volvimos a ser novios ni nada, pero digamos que fue un cierre bonito para nuestra historia y hasta el día de hoy lo recuerdo con muchísimo cariño, aunque pues ya los dos estamos completamente en otro lado. Y no, para los que me preguntaban que si todavía sentía yo algo por él o me había quedado encariñada de él, no, ya hoy en día ya no. Tengo esa historia en mi corazón y la voy a guardar siempre como algo muy bonito. Fue un enamoramiento muy padre y sentí muchísimas emociones muy bonitas, pero eso es para mí ya historia del pasado. Y espero que les haya gustado esa historia. Igual si quieren que les cuente más me lo pueden dejar saber en los comentarios. Voy a estar ya terminando la explicación de las uñas y aquí lo único que estoy realizando es colocar resina y rápidamente voy colocando diferentes cristales y perlas en toda la uña del dedo anular. La voy a cubrir lo más que se pueda y en las zonas donde ya no coloqué cristales porque son espacios muy pequeñitos, voy a estar colocando con ayuda de un punzón o también puede ser con ayuda de un pincel liner, gel de construcción y balines. Con los balines voy a ir cubriendo todos esos espacios que se quedaron pues ahí como peloncitos y vamos a meter a curar esto a la lámpara por 1 minuto. Cuando termines de curarlo en la lámpara puedes realizar dos cosas. Puedes colocar más gel de construcción en las orillas o en los espacios que se encuentran entre los balines y los cristales para que se quede todo más asegurado. O también puedes colocar coat por toda la superficie de la uña, no importa si lo estás colocando encima de los cristales, que claro tiene que ser una capa delgada. Este procedimiento se los enseñé mucho más a detalle también ya en un video hace tiempo, igual les voy a dejar también ese video en la cajita de descripción porque lo único que hacemos es colocar el coat en toda la superficie y meter a curar por 30 segundos. Después con unas pincitas que no tengan filo y que no sean como tan, ¿cómo les diré? Que no puedan llegar a maltratar tan fácilmente el cristal, lo que hacemos es que vamos a ir retirando por encima de los cristales, haciendo ligeramente presión con las pinzas para poder retirarle la capita que les quedó de brillo por encima a los cristales. Esto es muy fácil de realizar porque el Swarovski es muy liso, entonces aunque tú le coloques top coat encima del cristal, no se va a adherir al 100%, por lo cual simplemente haciendo esa presión digamos que el coat se truena y deja de nuevo el cristal libre y completamente brillante, pero ya se queda asegurado de las orillas. Te digo, de todos modos, si no me entendiste muy bien, te voy a dejar el video en la cajita de descripción y ahí lo vas a poder notar al 100% porque incluso realicé unas tomas donde se puede ver perfectamente cómo estoy quitando el top coat al cristal en la zona de la superficie. Por último voy a estar aplicando un poquito de aceite de cutícula alrededor de la uña y vamos a dar un ligero masaje para regresar un poco de hidratación a la piel en toda esa zona. Yo te recomiendo, si tienes este tipo de aceites, que te los coloques siempre antes de dormir con las manos limpias y vas a notar que la cutícula se mantiene pequeña por más tiempo. Esto ayuda también a que la aplicación de uñas se vea mucho más estética porque va a tener una cutícula más definida e hidratada. Sería todo por este video, espero que les haya gustado y sin más que decir, nos vemos en el siguiente video. Bye.